cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un privilegio muy especial saludarlos desde Guatemala, anhelando y esperando en el Señor que estén bien. Y digo estén bien en el sentido que es lo que Dios espera, que nosotros estemos bien. Esta noche voy a aprovechar para tocar un tema muy especial, un tema en el cual Dios nos sorprende sobre la respuesta que Dios quiere que nosotros tengamos. Y mi amado hermano, quien inició el culto y dio la bienvenida, él habló de la esperanza y citó pasajes tan especiales en relación con la esperanza y habló del sufrimiento. Pues yo del sufrimiento les quiero hablar, mis amados hermanos, del sufrimiento, para que no nos sorprenda el sufrimiento, para que nosotros sepamos que de veras quién es Dios y qué nos está preparando y cuál propósito tiene cuando vienen pues las luchas a nuestras vidas, cuando viene el sufrimiento a nuestros hogares. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es increíble que como estamos viviendo un tiempo tan particular, tan confuso, tan espiritualmente dijéramos nosotros light, un evangelio sin compromiso, un evangelio superficial, han surgido movimientos falsos. Y aquí en Guatemala vino un movimiento que se llamaba Pare de Sufrir y engañaba a mucha gente haciendo muchas cosas para que pararan de sufrir. ¿Y quién no quiere parar de sufrir? ¿Quién de nosotros no quisiera vivir sin sufrimiento? ¿Quién de nosotros no quisiera que el sufrimiento llegara a nuestras vidas? Y entonces estas personas juegan con el sentimiento y el anhelo de que no queremos pasar el sufrimiento y juegan con eso y manipulan eso de tal manera que pareciera que no deberíamos de sufrir. Los grandes predicadores, digo grandes porque ellos así se creen, grandes predicadores de la prosperidad, hablan de que no nos va a pasar nada, de que estando en Cristo vamos de victoria en victoria, que eso es cierto, pues recuérdense que ellos lo aplican mal, porque dicen de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que vamos a hacer cabeza y no cola, y ofrecen muchas cosas, que cuando uno en la vida práctica ve que las cosas no salen como eso, ellos han ofrecido, entonces ponen en conflicto y en duda la palabra de Dios. Y hermanos, cuando el Señor habla de que nos lleva en victoria es cierto, pero las victorias se dan cuando hay luchas. Si no, no va a haber victoria. Entonces, para que tengamos victoria, tenemos que pasar la lucha. Y cuando uno ve cómo el Señor trabaja con su pueblo, uno mira que el Señor le gusta que el pueblo camine por el desierto. Va camino a la bendición, va en el desierto, donde no hay nada, donde hay mucho riesgo, donde hay mucho peligro. Pero en medio de esa dificultad de estar en el desierto, se ve de una manera muy preciosa la fidelidad de Dios, el poder de Dios y los milagros de Dios que acompañan, que si no estuviéramos en el desierto no los miraríamos. Cuando uno habla del sufrimiento, hermanos, de veras llama la atención cómo Dios habla del sufrimiento. Y saben que vamos a tocar los primeros 4 versos de la carta o del libro de Santiago. Y me llamó la atención Santiago, porque Santiago fue el hermano de Jesucristo o medio hermano de Jesucristo. Y fue el hermano, dijéramos nosotros, mayor de los otros hermanos que Jesucristo tenía. Y ha de haber vivido cerca de Cristo, haber seguido mucho a Cristo y haber andado detrás de él, viendo lo que él enseñaba, lo que él hacía. Incluso creo que él fue el portador de la palabra cuando le dijo al Señor, tú deberías demostrarte, porque el que hace las cosas como tú las haces, debería dar evidencia de lo que hace. Porque él sabía de veras que Jesucristo en realidad era el Hijo de Dios y hacía muchos milagros, pero su fe no estaba en él.
En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 y verso 15, la misma palabra de Dios habla de la incredulidad de los hermanos. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Mas, sin embargo, en la resurrección, hay un pasaje en 1 Corintios 15:7 que dice que se le apareció Jesucristo a Jacobo y a sus demás discípulos. Y para muchos este momento fue el momento de la conversión de Jacobo, al ver a su medio hermano, a Jesucristo, después de todos los milagros, contemplarlo vivo después de la muerte, contemplar la resurrección. Y esa resurrección de Jesucristo impactó tanto la vida de Jacobo que él se convirtió, y se convirtió de una manera tan efectiva, tan especial, tan completa, que él llegó a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva, uno de los líderes espirituales de mayor respeto en el tiempo del inicio de la iglesia. Y este hombre habla en la carta que él escribió, en el libro que él escribió, que se llama Santiago, porque él se llamaba Jacobo y Jacobo se traduce como Santiago, el hermano de Jesucristo. Y me encanta la conversión de él y el momento en que escribe este libro. Esta carta de Santiago está dirigida a los hermanos que están dispersos, está dirigida a los hermanos que tuvieron que huir, que están viviendo en circunstancias adversas, que están sufriendo persecución y que están viviendo en condiciones de riesgo. Este libro me encanta porque cuando uno va al libro de Santiago, en el verso primero dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Les desea bienestar, pero están dispersos, están sufriendo. Cuando uno lee esta carta y lee uno la carta de Pedro, uno ve de veras el mismo pensamiento dirigido a hermanos que están sufriendo. Y tanto es así que el libro de Pedro y el libro de Santiago, como vamos a ver a Pablo también, nos habla de la importancia de la fe verdadera, de la fe no fingida, de la fe real. Y saben que esa fe que Dios nos da y que es la fe salvadora, nosotros vamos a aprender que las circunstancias adversas de la vida tienen como propósito fundamental y como propósito también fortalecer nuestra fe. Y hermanos, el sufrimiento lo vamos a tener. ¿Saben que cuando Pablo se convirtió, que era Saulo? Ustedes conocen la vida de Saulo, han oído de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia y estando en persecución, el mismo Señor Jesucristo se le apareció. Pero quiero llevarlos a cuando el Señor envía a Ananías a hablarle a Pablo. Y le dice en el verso 15 del capítulo 9 de Hechos, mire, le dice, el Señor le dijo, está hablando a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le está diciendo a Ananías, porque cuando Dios le dijo a Ananías que fuera, Ananías le dijo, pero este hombre nos ha perseguido, este hombre nos ha causado mucho daño. Y le dice el Señor, ve, porque este hombre de veras es un instrumento escogido en mis manos. Y hermanos, el llamado de Pablo es el mismo llamado de nosotros. Y el anhelo de nosotros es ser instrumentos en las manos de Dios. Y él dice, instrumento escogido me es esto. Me es este. Qué bendición ser un instrumento en las manos de Dios. Qué bendición que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Y dice que para llevar el evangelio a gentiles, a reyes y a los mismos del pueblo judío. Iba a llevar el evangelio a los gentiles, a reyes, y entonces tenía que estar en medio de los gentiles, tendría que estar en medio de los reyes y tendría que tener la oportunidad de hablarle a los judíos. Y vamos a ver que Dios de una vez revela algo que no nos gustaría, pero que está en la palabra de Dios.
y que quiero en esta noche que de veras nosotros sepamos que Dios es soberano, que Dios está en el control de todas las cosas, que Él no ha perdido el control de un mundo que pareciera que el mundo anda sin rumbo, pero Dios lo tiene bajo control. Dios permite que el mundo esté navegando de esta manera, pero no ha perdido el control nuestro Dios. Y dice en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto debe de sufrir por mi nombre. Es un instrumento escogido para llevar el evangelio a través de sufrimiento. Mi amado hermano, el Señor está preparando a Pablo y le está diciendo, vas a ser un instrumento escogido y te voy a enseñar cuánto vas a sufrir por causa de mi nombre. Y me encanta cuando uno ve la expresión de Pablo ya convertido, Pablo ya entregado, Pablo ya sabiendo que va a sufrir. Como Pablo, él habla de una manera con una fe real, con una fe salvadora, con una fe llena de esperanza. Hubo una ocasión en que todos lloraron porque era la última vez que iban a ver a Pablo. Sabían ellos que era la última vez y lloraron y le suplicaron a Pablo que no fuera a Roma. Y Pablo también llorando con ellos. Pablo se puso de pie y le dice, ¿qué hacen ustedes haciéndome llorar o haciéndome pensar que estoy actuando mal? Quiero decirles que yo estoy dispuesto no solo a vivir por Cristo, sino a sufrir por Él también. Pablo fue alguien que sufrió las consecuencias de la persecución. Él fue decapitado en la soledad de una prisión sin que nadie estuviera con él. Mas sin embargo, Pablo, antes de ser sacrificado, Pablo habló unas palabras tan lindas. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y he acabado la carrera con gozo. Con gozo iba a ser decapitado. Con gozo y no hay nadie con él. He guardado la fe. Y la guardó hasta el último momento de su vida. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual el Señor, que es juez justo, me dará a mí y a todos los que creen en su nombre. Saben que lo que vamos a hablar es lo que Dios permite, no para que le probemos a Dios nuestra fe, sino que es para probarnos a nosotros la fe, si la fe que tenemos nosotros es real o es verdadera, es real y verdadera. Recuérdense ustedes de la parábola del sembrador. La tercera semilla cayó entre piedras y no tenía una raíz, perdón, la segunda, no tenía una raíz profunda. Y dice que vinieron las circunstancias adversas y por no tener raíz profunda, se secó. Y el Señor dice, estos son los que creen y empiezan a caminar con el Señor, pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, abandonan la fe. ¿Por qué? Porque no era una fe salvadora. La fe salvadora es la que va a permanecer a pesar de. Y cuando hablamos de sufrimiento, mis amados hermanos, pues no hay buenas noticias, ¿me entienden? No hay buenas noticias. La única buena noticia es que cuando estemos con el Señor, ahí no habrá llanto, ni habrá tristeza, ni habrá dolor, ahí no habrá nada. Pero media vez estemos aquí, hermanos, quiero que escuchen la palabra de Dios. Saben que el libro de Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Y yo quiero que vayamos al libro más antiguo que se cree que se escribió de la Biblia, y es el libro de Job. Quiero que vayan al libro de Job conmigo, por favor. Job nos tiene una noticia que tal vez no nos va a parecer y no nos va a agradar, pero Job, un hombre sufriente, el más justo de su época, el más íntegro de su época, el hombre del cual Dios dio testimonio de la calidad espiritual de este hombre.
apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre íntegro, con una fe salvadora, con una fe permanente. ¿Se recuerdan ustedes que perdió todo lo que tenía? Lo más doloroso para él, porque es cuando cae de rodillas y rasga su ropa, fue cuando perdió a sus hijos. Y todavía sí pierde la salud. Y cuando está en este valle de aflicción, todavía la esposa le dice: maldice a Dios y muere. ¿Qué más te puede hacer Dios? ¿Qué más te puede hacer? Después de todo lo que te hizo, ¿qué más te puede hacer? Maldícelo y muere. Y aún él dijo: como cualquier persona has hablado, porque muchas personas maldicen a Dios cuando viene el dolor, o lo culpan a Dios cuando viene el sufrimiento, o pelean o luchan con Dios cuando viene la prueba. Y dice al final de eso que Dios, que Job no pecó, pero cuando Job en su libro, Dios nos habla del sufrimiento. Miren el capítulo número 5. El capítulo número 5 en el libro de Job, en el verso número 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Job: así como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios en este discurso de Elifaz? Me está confirmando que el hombre nace para la aflicción. Si nos preguntáramos nosotros para qué nacemos, de acuerdo a esto naceríamos para la aflicción. ¿Qué dice el Salmo número 34? Vamos a regresar después a Job. Salmo 34. Esto me pasó en una experiencia propia a mí. Yo estaba trabajando en el hospital y estaba abrumado por tanto problema, por tanta situación en el hospital. Y la cosa estaba difícil. Y lo peor es que yo era el que manejaba la mayoría de los problemas sin ser yo el responsable de todos los problemas del hospital. Pero a mí me los cargaban, yo no aguantaba. Y me recuerdo que yo llegué con la secretaria de la dirección, que yo era subdirector del hospital. Y entonces le dije a la secretaria: aquí están todos los problemas ya resueltos, ya no quiero saber más. Y ella me dice: no, dice el doctor que aquí hay más problemas. No, eso es que lo resuelva él. Le dije yo ya no quiero saber más de problemas. Estos están resueltos, es demasiados problemas. Cuando en eso, una secretaria Carmencita que me conoce, cristiana también, me dice: doctor Otto. Y le digo: sí, Carmencita. Muchas son las aflicciones del justo. Y yo le dije: oh, parale. Conozco ese pasaje. Muchas son las aflicciones del justo. Lo conozco. Salmo 34. Gracias, ya lo sé. Y me llevé nosotros. Miren, enfrenté los problemas que teníamos en el hospital. Problemas que teníamos que eran serios. Los enfrenté con un gozo y con una esperanza tan linda, porque ya estaban perturbando mi corazón, mi espíritu, estaban afectando la salud de mi cuerpo. Yo venía a la casa y estaba pensando en todos y cómo solucionar los distintos problemas, porque era el responsable, no directo, pero indirectamente, y era el que daba la cara por los problemas. Y ya no aguantaba. Mi salud se estaba afectando y me encantó que ella me dijera: muchas son las aflicciones del justo. Y eso está en la palabra de Dios. Mi amado hermano y mi amada hermana, ¿cuántas aflicciones? Dice Job que nosotros nacemos para la aflicción. ¿Cuántas, Señor? ¿Cuántas? Muchas. Muchas son las aflicciones. Hermana, muchas son las aflicciones. Saben que yo
me molesta y le hablo a las personas cuando me dicen, mire, estaba mejor cuando era inconverso. Yo me convertí, ahora el evangelio y los problemas se han hecho más grandes, que estaba mejor cuando estaba sin Cristo. Cuando estaba sin Cristo no tenía problemas y ahora que vengo a Cristo tengo muchos problemas. Entonces yo les digo, ok, en primer lugar es una mentira. Porque nosotros tenemos problemas sin Cristo y tenemos problemas cuando estamos en Cristo. No es cierto que si estamos lejos de Cristo no vamos a tener problemas. Es una mentira. Eso es una falsedad de Satanás. Tenemos problemas sin Cristo. Y cuando venimos a Cristo, tenemos problemas en Cristo. Si usted me da a escoger, yo prefiero pasar los problemas con Cristo que pasar los problemas sin Él. Sin Él. Así que si tú eres alguien que piensa que el evangelio no vale la pena porque los problemas son grandes y que cuando tú no estabas en el evangelio no tenías los problemas que tienes ahora, quiero decirte que es mejor pasar los problemas con Cristo que pasarlos sin Él, porque esto lo vamos a demostrar que vale la pena pasarlos con Él. Y son problemas grandes. El Señor me está diciendo que para los justos muchas son las aflicciones. Job tenía razón. Nacemos para la aflicción y para los justos muchas son las aflicciones. Bueno, entonces no vale la pena seguir y servir al Señor. Claro que vale la pena servir y seguir al Señor. Porque el Señor nos va a enseñar cuánto es necesario padecer para dar buen testimonio, para dar a conocer nuestra fe, para saber si tenemos la fe salvadora y la fe verdadera, la fe sustentadora en los momentos difíciles. Y si usted no cree que nacemos para el sufrimiento, y si usted no le cree a Dios que nos dice que para los justos muchas son las aflicciones, vamos al último versículo del libro de Juan, pasajes conocidos, hermanos. El libro de Juan, si usted va al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16, y ve el verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué me está diciendo Dios ahí? No me está diciendo que aquí en el mundo, media vez esté yo en el mundo, media vez tú estés en este mundo, vas a tener aflicción. ¿Y cuántas van a ser? Muchas. Nacemos para la aflicción. Muchas son las aflicciones y en este mundo tendremos aflicción. Quiere decir que si queremos que se termine la aflicción en nosotros, tendríamos que morir y morir en Cristo. Porque los problemas, si morimos sin Cristo, es pasar una eternidad sin Él en un sufrimiento continuo y en un tormento continuo en el infierno. Pero si somos de Cristo y vivimos en Él, vivimos para Él y morimos en Él, vamos a reinar con Él. Y no vamos a tener sufrimiento. Lo primero que Dios dice es que enjugará, quitará toda lágrima. Cuando yo les comenté la vez pasada que cuando uno estudia medicina le enseñan a uno que la enfermedad es tan antigua como la humanidad. Falso. Cuando el Señor hizo a Adán y Eva, los hizo perfectos, los hizo sanos, los hizo completos, no había nada malo. Él quería una generación en medio de una bendición tan grande que Él había preparado para sus hijos, Adán y Eva. Pero la desobediencia y el pecado de ellos trajeron la muerte, trajeron el sufrimiento, el dolor, la adversidad, las catástrofes y todo lo malo. Y el Señor nos dice que media vez estemos en el mundo, tendremos aflicción. ¿Y por qué tendremos aflicción? Porque no somos del mundo, porque no amamos al mundo. Por eso es que vamos a tener aflicción en el mundo. Y el Señor le dijo, me es necesario Él, que es mi instrumento, que yo le enseñe cuánto debe de padecer por mi causa. ¿Y por qué tenemos que padecer? Me lo va a enseñar Santiago. Pero antes de llegar a Santiago, quiero decirle por qué es que podemos entender con facilidad lo que Santiago nos está diciendo. Quiero que regresemos ahora a Job, el capítulo 5.
Quiero que regresemos a Job el capítulo 5, porque me encanta. Sabe que Dios no nos deja en el sufrimiento, Dios no nos deja en la adversidad, Dios no nos deja en el dolor, Dios no nos deja en la soledad, Dios no nos deja en el tormento, Dios no nos deja en la adversidad o en la situación difícil que estemos atravesando. Mire lo que dice Job. Solo con lo que dice Job tendríamos nosotros para levantarnos, para de veras agradecerle a Dios y poder caminar seguros con fe, sabiendo que, como dice el libro de Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Mira, mire lo que dice. Voy a leer otra vez el verso 7 del capítulo 5 de Job. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Si uno nace para la aflicción, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Job me lo dice en los dos versos siguientes. Miren lo que dice el libro de Job. Dice el verso 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Yo ciertamente buscaría a Dios. Yo no sé qué van a hacer ustedes en la adversidad. Yo no sé qué van a hacer ustedes en la tribulación, en la lucha, en la prueba, en el dolor, en el sufrimiento. Pero yo, dice el escritor de este libro, pero yo encomendaría mi causa a Dios. En otras palabras, le entregaría mi necesidad, mi problema, mi adversidad, mi aflicción a Dios. Recuérdense lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Echando sobre él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de vosotros. Yo encomendaría. Este pasaje, miren hermanos, es un pasaje tan lindo, es un pasaje tan especial porque dice, yo sé que nací para sufrir, pero yo voy a encomendar mi vida al Señor, voy a encomendar mis hijos al Señor, voy a encomendar mi familia al Señor, voy a encomendar mi causa al Señor. ¿Y por qué se la vamos a encomendar a Dios? ¿Por qué no se la encomendamos a alguien más? ¿Por qué no buscamos a alguien más a quien encomendársela? ¿Por qué a Dios? Porque Job me lo dice en el verso siguiente, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y maravillas sin número. Miren, yo sé que me espera sufrimiento, yo sé que tengo dolor, yo sé que estoy pasando por una prueba, por una dificultad difícil, ya no sé qué hacer, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a encomendar a él mi causa, porque él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Hace cosas grandes, hace cosas poderosas, hace cosas tremendas y maravillas sin número. Me encanta lo que Pedro le dijo al Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes nuestra esperanza, lo que dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Pues mi ayuda viene de Dios. Yo encomendaría mi causa a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace maravilla, porque Él es poderoso. Y saben que es la buena noticia detrás de esta mala noticia, entre comillas, es que Dios no ha cambiado. Dios es eterno, es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, el mismo del tiempo de Job, el mismo del tiempo de David, el mismo del tiempo de Pablo, el mismo del tiempo de ahora. El Dios de David, el Dios de Job, el Dios de Pablo es el Dios nuestro. Él es el que hace maravillas sin número y hace cosas grandes y profundas e inescrutables. Ese es nuestro Dios. Nacemos por el sufrimiento, pero ¿qué vamos a hacer? Encomendar nuestras causas a Dios. Vamos al Salmo 34, que ustedes conocen el Salmo 34 y saben lo que sigue después de ese pasaje muy conocido. Muchas son las aflicciones del justo y no le prestamos atención a ese pasaje. Y cuando estamos en sufrimiento debemos de recordar que el Señor dijo no una. Saben que muchos de nosotros decimos es que nos llueve sobre mojado. Y claro que no va a llover sobre mojado si el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo. Pero me encanta que no se quede ahí tampoco el salmista. El salmista viene y nos dice, muchas son las aflicciones del justo, 34:19, pero de todas ellas me librará Jehová. De todas ellas.
No importa cuántas sea, de todas ellas me librará Jehová. ¿Y qué dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan? En el verso que leímos, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. ¿Qué debemos de hacer en el momento de la lucha? Confiar. ¿Qué debemos de hacer en el momento de la prueba? Confiar. ¿Qué debemos de hacer en el momento de la adversidad? Confiar. Encomendar la causa a Dios, porque Él hace maravillas. A su tiempo Él va a responder. A su tiempo Él va a manifestarse. A su tiempo Él va a ser glorificado. Por eso me encanta cuando la experiencia que nadie había visto, nunca, a través de la historia, y que estaba profetizado que el Mesías lo iba a hacer, que el escogido de Dios lo iba a hacer, dar vista a los ciegos. En el libro de Juan dice que había un ciego de nacimiento y los discípulos atinadamente, que yo me alegro por todas las preguntas que le hacen a los discípulos, porque esa pregunta yo se la habría hecho al Señor. A mí me quebrantan las personas que son no videntes. Y le dicen los discípulos, ¿quién pecó? ¿Los padres o él pecó para haber nacido ciego? Y el Señor Jesucristo le dice, lo que le está pasando a él no es porque hayan pecado sus padres o porque él pecó. Es para que la obra de Dios se manifieste y el nombre de Dios sea glorificado y Jesucristo sea glorificado. Hermano y hermana, las pruebas y las luchas tienen propósito para que Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado y que nuestra fe sea probada para ver si es una fe verdadera. Si es una fe verdadera, vamos a permanecer. Si es una fe falsa, vamos a desertar, vamos a irnos, vamos a separarnos del evangelio y nosotros vamos a confirmar que no era una fe verdadera, una fe emotiva, era una fe condicional, era una fe superficial, no era una fe profunda, una fe salvadora, una fe permanente. La fe que el Señor nos regala, porque es un don de Dios, la gracia que Dios tiene, que es un don de Él, y la fe que nos hace salvos, es una fe verdadera que persevera, que permanece. Por eso es que el Señor habla, el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué debe permanecer nuestra fe? Lo que dijo Pablo, he guardado la fe. Si algo debemos de guardar en la fe, si algo debemos de aumentar en nuestra fe. Y aquel hombre le pidió al Señor, Señor, auméntame la fe a través de la prueba que estaba pasando. Y Dios le aumentó la fe cuando él respondió. Y el mismo Job, que era un hombre íntegro después de que fue restaurado, él mismo dijo, yo de oídas te conocí, yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. La dimensión a la cual él pasó fue otra, el nivel al cual él pasó fue otro. La prueba nos ayuda a madurar nuestra fe. Ahora sí, a Santiago, para que el tiempo no nos corra de la velocidad que va corriendo. Vámonos a Santiago. En el capítulo número 1, ahora vamos a entender, porque sabemos que nacemos para el sufrimiento, sabemos que las aflicciones del justo son muchas, sabemos que el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos esperanza. No estamos solos en medio de la prueba. Y viene Santiago y se lo está diciendo a los hermanos que están pasando por sufrimiento, y lo que les dice pareciera que fuera a ojos humanos algo loco, algo que sorprende. Lo que dice en el verso 2 Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Es increíble. Estamos sufriendo, estamos con dolor, estamos con lucha, estamos con pruebas, nos está llevando la adversidad, nos está lloviendo sobre mojado, y viene la palabra de Dios y me dice que debemos de gozarnos con sumo gozo, con un gozo profundo, con un gozo permanente, con un gozo que sobrepase el dolor del sufrimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No en una prueba, en diversas pruebas.
Y ahí el Señor me está diciendo, muchas son las aflicciones, son diversas las pruebas. ¿Será que el Señor me está probando solo en eso? No, me está probando en esto, en aquello, en lo otro y en todo, en diversas pruebas. Y las pruebas, hermanos, no son más que sufrimiento, no es más que problemas, no es más que tribulación, no es más que luchas. Y la prueba, nadie quisiera pasar por la prueba. Pero el Señor va a mostrarnos que bienaventurados los que pasan por la prueba. Dichosos los que permanecen firmes en medio de la prueba. Porque miren lo que el Señor dice. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia, hermanos, no sería más que la resistencia o la perseverancia en medio de la prueba, pero perseverar sin desanimarnos, sin perder la fe. Job llegó a decir, aunque él me matare, en él esperaré. No importa. Se recuerdan a los 3 muchachos, jóvenes, hombre, cipotes, que estaban en ya próximos a ser echados en el horno de fuego. Nabucodonosor dice, calienten ese horno a lo máximo. Y ustedes sepan que si no se inclinan a esta imagen, los voy a quemar, los voy a chamuscar. Y estos jóvenes le dijeron, el Dios nuestro, el Dios a quien servimos, nos puede librar de ese horno de fuego y nos puede librar de tu mano. Pero si a él no le place, si él no quiere librarnos ni de tu mano, ni del horno, ni aún así, nosotros menguaremos la fe. Y fueron echados, aún así. Muchos pensamos que cuando morimos, pues Dios no nos contestó nuestra oración. Y no es cierto, hermanos. Cuando morimos y morimos en Cristo, tenemos la victoria. Tenemos de veras la victoria. Valió la pena tener la esperanza. Valió la pena guardar la fe. Porque pasamos a un lugar lleno de bendición. Y dice que nosotros debemos de estar con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, saben que ese párrafo que nosotros leímos, más o menos la idea estructural en la Biblia es que cuando se somete a alguien o a alguna cosa a prueba, no es más que el propósito es descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de la fe. Saben que eso tiene más que la idea implícita, que lo que lleva es probar la calidad de nuestra fe y la naturaleza real de nosotros, si está Cristo en nosotros o no. Y dice que entonces cada prueba, las diversas pruebas, cada prueba se convierte en un examen de nuestra fe. Se va a examinar nuestra fe. Y si alguien me habla de fe, de una fe práctica, de una fe verdadera, de una fe linda, de una fe genuina, de una fe viva, es Santiago. Y dice que cada prueba va a examinar mi fe. Vale la pena pasar por esa prueba. ¿Por qué? Porque nos vamos a graduar si la ganamos. Nos vamos a graduar si la ganamos. Son como los exámenes que pasamos en el colegio, en la escuela o en la universidad. Cada prueba que nos pasan es para calificar lo que sabemos y promocionarnos. Cada prueba que nosotros pasamos es un examen de nuestra fe. ¿Y qué va a pasar si pasamos la prueba? Nuestra fe va a aumentar, nuestra fe se va a fortalecer y nuestra fe va a permanecer. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Miren lo que dice la Biblia, que la prueba me va a hacer perfecto y cabales sin que nos falte cosa alguna. No va a ser perfecto. Y cuando habla de perfección no está diciendo ausencia de pecado. Está hablando de madurez espiritual. Está hablando de una estabilidad espiritual mayor. Está hablando
de una fe que ha crecido y que ha aumentado y que está más firme en el Señor. La fe que tenían esos muchachos. Si el Señor no me libra del horno y de ti, de todos modos, no negaremos al Señor, permaneceremos fiel. Y saben que esos hermanos estaban sufriendo. Las persecuciones comenzaron con Esteban, con Pedro. Pedro incluso fue encarcelado, iba a ser muerto al día siguiente, y el Señor lo liberó esa noche, tanto que Pedro sabía que iba a morir y estaba durmiendo. El ángel lo tuvo que despertar, y según Pedro era una visión. Cuando se vio, ya estaba en la calle libre. Y la persecución estaba sobre ellos, y muchos de ellos querían saber si iban a ser salvos. Y viene Santiago y viene Pedro, como vamos a leer en un momento, y le dicen: gócense en la prueba, porque la prueba les va a traer paciencia, y la paciencia les va a mostrar que son maduros y que la fe que ustedes tienen es fe genuina, es fe real. Permanezcan fieles. Y por eso es que muchos se convirtieron por el testimonio de los mártires en Cristo, porque ellos murieron creyendo y dijeron: ¿quiénes son estos hombres que están dispuestos a morir por lo que creen? Hombres íntegros que estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo y a morir por Él. Y nosotros no queremos pasar por alguna prueba, por alguna tribulación, cuando sabemos que es una prueba de nuestra fe. Lo que se va a probar en nuestra fe, para que nosotros seamos convencidos y fortalecidos en nuestra fe verdadera. Vámonos a Pedro. Busquemos primero el capítulo 4 de Primera Pedro. Capítulo 4, Primera Pedro. Dice, en el verso número 12 del capítulo 4 de Pedro. Pedro, que también habla a hermanos que están en persecución, en sufrimiento, le dice en el verso 2 del capítulo 4: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Por qué? Porque hemos sido aprobados, porque salimos victoriosos en la prueba. Cuando Él se manifieste y Él sea glorificado, nosotros vamos a ser glorificados con Él, si nuestra fe ha permanecido fiel, ha permanecido firme, ha perseverado a pesar de la prueba y de la lucha. Y viene Él y le dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, el justo que padeció por los injustos, el que sin merecerlo sufrió lo que nosotros nos merecíamos, y Él lo aguantó, y Él lo soportó por el gozo que tenía puesto delante, que es lo mismo que nosotros debemos de tener. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, dice el verso 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan lo correcto. ¿Qué debemos de sufrir? Saben que en el capítulo 17, por ejemplo, del libro de Éxodo, el Señor dice que lleva a ellos a cierto lugar donde dice la Biblia que no había agua. Dios ya sabía que no había agua. Y ellos empezaron a buscar el agua, y cuando ellos vieron que no había agua y empezaron a tener sed, empezaron a murmurar contra Dios, contra Moisés, y se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra Moisés, y estuvieron a punto de apedrear a Moisés. Y cuando Moisés clama, le dice: pasa delante de ellos y ve a la roca, golpea la roca y lo hará agua a todos ellos, porque todos ellos se preguntaban si Dios estaba con ellos o no. Sabes que la prueba los hizo dudar si Dios estaba con ellos. Y a mí me llama la atención, pero si ahí estaba la nube, ¿cómo que Dios no iba a estar con ellos? Y dice que ellos partieron de un lugar de acuerdo a la palabra de Dios y llegaron a tal lugar de acuerdo a la palabra de Dios. Iban de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el lugar donde estaban no había agua.
¿Pero por qué no había agua? Porque Dios les iba a proveer. Porque Dios iba a probar la fe de ellos. Y tristemente fracasaron. Probablemente estamos en un momento ahorita donde no hay agua, de escasez, de sufrimiento. No nos desesperemos, hermano. La paciencia, la esperanza no avergüenza. Y miren lo que dice Primera Pedro. Ahora vamos a Primera Pedro, el capítulo número 1. Primera Pedro, el capítulo número 1, mis amados hermanos. Verso, Primera Pedro 1, los versos 5 al 9. Dice que sois guardados. Óigame, hermanos, guardados en el momento de la prueba. Eso es lo que está hablando aquí. ¿Sabe que comienza con una doxología bien linda? Y de ahí dice, porque somos guardados, porque sois guardados por el poder de Dios. Miren quién nos guarda. Por eso es que en Job dice, voy a encomendar mi causa al Señor, porque Él hace maravillas sin número y hace cosas grandes. Y aquí me está diciendo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Necesitamos esa fe verdadera, necesitamos esa fe que permanece, esa fe que prevalece, esa fe que no mengua, esa fe que no falla, esa fe que dice el Señor, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante confianza. Lo que nos dijo el Señor Jesucristo, más confiad, he vencido al mundo, confíen. Esa fe que tienen en mí les va a dar la victoria. Y dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es poco tiempo, mis amados hermanos, es poco tiempo. Y si vamos a ser afligidos en diversas pruebas, es poco tiempo. Ya va a llegar la salvación de nuestras vidas. Y dice en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Hermanos, debemos de permanecer y permanecer con gozo porque no estamos solos, permanecer con gozo porque Él nos guarda, porque Él está con nosotros, porque Él es más poderoso que cualquier prueba y lo que está aumentando y lo que está creciendo y lo que se está fortaleciendo en nuestra fe. ¿Y en qué nos vamos a gozar? No nos vamos a gozar en la prueba, nos vamos a gozar en el Señor, porque ahí dice, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿En quién nos alegramos? En Él. En Él nos alegramos. Miren lo que dice Filipenses, que también es un libro muy especial, escrito por Pablo. En Filipenses, el capítulo número 3, verso 1, solo la primera parte del verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En Él gócense, porque Él está con ustedes en la prueba. Su gozo es que no están solos. Su gozo es el que el problema, la necesidad, la situación están pasando con Cristo. Gócense en el Señor. Y terminemos con Primera Pedro, el capítulo 5 y verso 10. Primera Pedro 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, padecer un poco de tiempo, el tiempo de Dios, Él mismo, su poder, su mano, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá nuestra vida. Mis amados hermanos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor. Gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque sabemos que lo que se está probando es nuestra fe, y si nuestra fe es verdadera nos vamos a gozar en el Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos.
Encomendemos esta noche nuestra causa al Señor para que Él en realidad haga cosas grandes y maravillas. Confiemos en el Señor. En este mundo tendremos aflicción. Queremos dejar de tener aflicción, tenemos que morir en Cristo. El día de la muerte se termina la aflicción y pasamos a vida eterna. Pero mientras estemos en el mundo, tendremos aflicción. Pero el Señor ya oró. No te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de él. Y el Señor dice en el libro de Romanos que nada nos va a separar de su amor y que su poder, dice Pedro, nos guarda mediante la fe en él. Por tanto, gocémonos en él, que con él tenemos la victoria. Ciertamente, yo encomendaría mi causa a Dios, porque él hace cosas grandes y maravillas sin número. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor, que sin merecerlo, Padre, aun siendo pecadores, tú moriste por nosotros y viniste a rescatarnos, Señor, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, Señor. Pero en el proceso en que vamos al reino celestial, estamos por el desierto de este mundo, donde tendremos aflicciones. Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El salmista lo dijo, muchas son las aflicciones del justo. Job lo dijo, Señor, hay mucha aflicción desde que nacemos, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho sufrimiento, hay mucha angustia, Señor, hay mucho pesar, hay mucha amargura, Padre, hay mucha maldad, hay mucha enfermedad, hay mucho sufrimiento, Padre, hay mucho dolor, pero de todas ellas, Señor, de todas ellas tú nos librarás, de todas ellas tú nos guardarás, de todas ellas, Señor, tú te vas a manifestar. Gracias, Padre, porque en tu amor tan lindo y en tu poder tan grande, tú en tu misericordia nos guardas de este siglo malo. Señor, que la prueba de nuestra fe, así como es probado el oro que es perecedero, nuestra fe que debe ser eterna, al ser probada, Señor, pueda resplandecer para que tú mismo, Señor, perfecciones nuestra fe, establezcas nuestra fe, de veras nos animes con nuestra fe, nos levantes con nuestra fe, para que aunque de veras este exterior se vaya destruyendo, el interior se vaya rejuveneciendo y llenándose de tu poder. Señor, la prueba viene para ver si la fe de nosotros es verdadera, si la fe de nosotros es real, si la fe no es una fe fingida, no es una fe muerta, no es una fe falsa. Ayúdanos, Señor, a soportar la prueba, a vivir, Padre, gozando y esperando en ti y pensando, Señor, en ti. Que la esperanza no nos avergüence, Señor, porque lo que tenemos que hacer es confiar y encomendar nuestra causa a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. En tus manos de amor, Señor, encomendamos nuestra vida. En tus manos de amor, encomendamos nuestro hogar, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros padres, Señor, a nuestra familia, la dejamos en tus manos. Y en tus manos encomendamos cualquier adversidad que esté atravesando nuestra vida. Glorifícate, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches.